Bienvenido a una lección sobre factor de escala. Los objetivos de este video son definir el factor de escala, y luego usar el factor de escala para dibujar un modelo proporcional. El factor de escala es similar a la escala de unidades, excepto que no se dan unidades. El factor de escala es una relación que compara la medición escalada con la medición real. Entonces, por ejemplo, si echamos un vistazo a estos triángulos aquí. Si el triángulo original o real era el del medio, y digamos que teníamos un factor de escala de 2. Bueno, si el factor de escala es 2, la relación sería de 2 a 1. Entonces el triángulo escalado sería el doble de grande como el original, que produciría este triángulo aquí. Ahora, si el factor de escala fuera la mitad, eso significa que el triángulo escalado sería la mitad del tamaño del original. Como vemos aquí a la izquierda. Avancemos y echemos un vistazo a una animación de factor de escala. Cuando el factor de escala es mayor que 1. Como vemos aquí, el triángulo escalado es más grande que el triángulo real. Y si el factor de escala es menor que 1, el triángulo de escala será más pequeño que el triángulo original, como vemos aquí. Observe que los triángulos se mantienen proporcionales entre sí. Cuando se trabaja con factor de escala. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un par de ejemplos. El factor de escala de un automóvil modelo es de 1 a 24. Si el auto real mide 18 pies de largo y 8 pies de ancho, ¿qué tan largo y ancho tendrá el auto modelo? ¿Pulgadas? Así que hay un par de cosas que debemos tener cuidado aquí. Observe que la longitud dada es en pies. Pero quieren que nuestra respuesta esté en pulgadas. Entonces, lo que haremos primero será encontrar la medida escalada en pies, y luego convertir esas medidas a pulgadas. Primero determinemos la longitud escalada de 18 pies. Entonces podemos usar este factor de escala en esta longitud de 18 pies para crear una proporción. La primera proporción será de 1 a 24. Debe ser igual la relación de la longitud escalada, llamaremos L, a la longitud real de 18 pies. Y nuevamente recuerde que esto está en pies, por lo que nuestra longitud también estará en pies. Avancemos y realicemos nuestros productos cruzados. Si 24L debe ser igual, 1 por 18, divida ambos lados entre 24. L es igual. (18, 24). Ambos tienen un factor común de 6, por lo que nos dará 3/4 de pie. Ahora tenemos que convertir esto a pulgadas. Recuerde que hay 12 pulgadas en un pie, por lo que podemos multiplicar esto por la proporción de 12 pulgadas por un pie. Cuando hacemos esto, las unidades de pies se simplifican. Fuera. 3/4 por 12 nos dará nuestra medida en pulgadas. Y hay 1, 4, 4 y 3/4. Y 12. Entonces nuestra longitud escalada es de 9 pulgadas. Ahora sigamos adelante y hagamos lo mismo con nuestro ancho de 8 pies. Comenzaremos con un factor de escala de 1 a 24. Debe ser igual al ancho escalado en pies, a 8 pies. Avancemos y encontremos nuestros productos cruzados. Tenemos 24W. Debe ser igual a 1 por 8. Por supuesto que son 8, dividir por 24. Entonces tenemos W. Es igual a 8, 24 que se simplifica a 1/3, y nuevamente esto está en pies. Ahora multiplicaremos por la proporción de 12 pulgadas por un pie, para hacer la conversión en pulgadas. Y nuevamente, la razón por la que hacemos esto es que las unidades de pies se simplifican. Esto también se simplifica. Entonces nuestro escalado, el ancho es de 4 pulgadas. Entonces las dimensiones escaladas son 9 pulgadas por 4 pulgadas. Sigamos adelante e intentemos con otro. Aquí necesitamos dibujar una mariquita usando un factor de escala de 12. Eso sería una proporción de 12 a 1. Si la mariquita tiene 8 milímetros de largo y 4 milímetros de ancho, ¿cuál sería la longitud y el ancho del boceto en centímetros? Una vez más, observe que tenemos un cambio en las unidades. Esto es 8 milímetros, y 4 milímetros.
Queremos convertir esto en centímetros usando el factor de escala de 12. Entonces, primero usaremos un factor de escala para determinar las medidas en milímetros, y luego convertir eso a centímetros. Entonces el factor de escala sería 12 o 12 a 1. Y de nuevo, esta es la relación de la escala a la longitud real. La longitud real es de 8 milímetros, y estamos tratando de determinar la longitud escalada. Entonces llamaremos a esto L de nuevo. Esto será en milímetros. Los productos cruzados, L por 1 sería L, deben ser iguales a 12 por 8, eso es 96. Entonces nuestra longitud escalada es 96 milímetros. Y dado que 10 milímetros equivalen a 1 centímetro, podemos multiplicar esto por 1 centímetro sobre 10 milímetros. La razón por la que hacemos eso es porque ahora los milímetros se simplifican. Entonces tendríamos 96 centímetros divididos por 10, o 9.6 centímetros. Avancemos y hagamos lo mismo para el ancho. La única diferencia aquí es que en lugar de 8 milímetros, tendremos 4 milímetros. Entonces 12 sobre 1, debe ser igual al ancho sobre 4. Nuevamente, ambos serán en milímetros. Entonces tenemos W veces 1 debe ser igual a 12 veces 4, eso es 48. Entonces tenemos 48 milímetros. Seguiremos adelante y multiplicaremos esto por 1 centímetro sobre 10 milímetros. Para hacer la conversión están fuera los milímetros. Y de nuevo cuenta que tenemos 48 centímetros. Todo sobre 10, o dividido entre 10. Entonces el ancho escalado será de 4.8 centímetros. Bien, eso lo hará por factor de escala. Espero que hayas encontrado útil este video.